Estamos con el constituyente Domiciano Graterol. Bienvenido. Tú eres miembro de la Comisión de Educación también de la Asamblea Constituyente, ¿no? Tengo entendido. Muchas gracias por la invitación, eso es correcto. Miembro de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional Constituyente. Pues bien, bueno, estamos viviendo un momento difícil, ¿no? Hay unos niveles de tensión bastante apreciables, significativos. Ustedes desde la Constituyente y adicionalmente, tú que eres dirigente de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, ¿qué perciben, qué sienten, qué piensan que pueda pasar en el país? Decía, momentos de tensión y muy críticos, ¿no? Hay una confrontación clara y abierta en este sentido, donde intervienen factores nacionales e internacionales. Bueno, sí, recuerda también que todo el contexto geopolítico donde estamos ubicados nosotros somos la puerta a América del Sur y somos la puerta al Caribe también. Y sobre todo somos la reserva más grande de petróleo del mundo. Por eso es que acciones injerencistas de los Estados Unidos es donde se denota todo ese desespero que tiene el imperialismo norteamericano en tratar de crear un caos dentro de Venezuela para justificar una intervención militar. Por eso es que hemos visto últimamente toda esa serie de bombardeos mediáticos, o sea, ese asedio internacional, mediático internacional, el cerco mediático hacia las noticias que pasan aquí en Venezuela, contra el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro, contra las acciones que se vienen haciendo desde el Ejecutivo, desde la Asamblea Nacional Constituyente, y tratan de buscar como un clima de confrontación. Tratan de hacer ver como que aquí en Venezuela nos estamos matando entre hermanos, por decirlo así de alguna manera, donde la realidad es totalmente distinta. Ahora, hay temas muy puntuales, ¿no, Domiciano? Está el tema de la ayuda humanitaria, hay una situación de fronteras en este momento donde hay una profunda incertidumbre, hay un acopio importante de insumos para atender a pacientes que tienen vulnerabilidad en el país, en fin, con medicinas, alimentos, etcétera, etcétera. El gobierno ha sido muy firme, el gobierno ha sido muy vertical en decir que eso forma parte de un show. Sin embargo, bueno, hay réplicas en ese sentido de lo nacional en lo político y lo internacional. ¿Qué piensas tú del tema de la ayuda humanitaria? ¿Qué debe ocurrir y qué debe hacer el gobierno? Bueno, en función de lo que es una ayuda humanitaria hay que analizar muy bien y preguntar también a lo que es la ayuda humanitaria que hicieron en Yugoslavia, la ayuda humanitaria de Libia, la ayuda humanitaria de Irak, 1 millón de muertos, la ayuda humanitaria de Siria, ¿no? Hay que ver toda la catástrofe que ha dejado una supuesta ayuda humanitaria. Y también lo dice lo que es el organismo de las Naciones Unidas, que una intervención no militar en un país tiene que ser aprobada por el gobierno institucional. Pero es evidente y la ONU reconoce a Nicolás Maduro como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Sí, lo que te quería era acotarte lo siguiente, pero ahora, hay en función de toda esta matriz, creo que también un medio, reportero, si mal no recuerdo, anunciaba que la Cruz Roja Internacional de Colombia manifestaba que debía de tratarse con cuidado de estos supuestos insumos de la ayuda humanitaria, ya que no cumple con los registros médicos y los registros sanitarios que debería de tener. Ahora, lo que quiero decirte, el gobierno o sea, no reconoce como tal la crisis humanitaria, sin embargo, hay una población con vulnerabilidad. ¿No estaría el gobierno a aceptar de alguna forma, negociar la entrada de esa ayuda? Si en verdad quisieran ayudar al pueblo venezolano, lo que tienen es que buscar los mecanismos para eliminar el bloqueo internacional que tienen hacia Venezuela. El canciller Jorge Arriaza manifestaba que en el bloqueo hemos perdido 35.000 millones de dólares, por decirlo de alguna manera y llevarlos a cifras, donde una ayuda humanitaria lo que están ofreciendo son 40 millones de dólares. ¿Me entiendes? Que la misma ONU manifestaba el año pasado que si hay una supuesta crisis en Venezuela, que ayudemos a Venezuela, manifestaba la ONU, pero que para ellos los cálculos eran de 109 millones y que apenas habían recolectado unos 40 millones de dólares. Sí, ahí se cruzan las cifras, Domiciano. No hay una cifra precisa y definida. Pero hay una situación difícil, ¿no? No se puede tapar el sol con un dedo. La situación de la salud en el país es grave. No, claro, nosotros entendemos que hay debilidades propias
de esta misma guerra económica que hay contra Venezuela. Nosotros también entendemos, es más, es el gobierno revolucionario el que toma la salud como un derecho humano, al igual que la educación. Es el gobierno venezolano revolucionario que empieza a profundizar la educación en cuanto a salud. Es el gobierno venezolano el que crea los CDI, CRI y todas estas instituciones. Si a nosotros nos quitaran el bloqueo, nosotros podemos comprar todos los insumos necesarios para solventar la crisis de salud en Venezuela. A pesar de la caída de los ingresos petroleros. A pesar de eso, y cuando tenemos personas de oposición que nos adversan políticamente, ¿verdad? Hablando de una crisis hospitalaria, hablando de una crisis en el sector salud, pero también tenemos miembros de esa oposición disidente donde hacen actos terroristas como la quema de los depósitos del Seguro Social, donde se quemaron innumerables insumos médicos y también equipos médicos. Ahora, en todo caso es una situación que está allí presente y es de alguna forma el argumento que muchos factores internacionales están planteando sobre la mesa y están señalando y acusando al gobierno de Venezuela por ello, ¿no? Factores internacionales, no solo el gobierno de Estados Unidos, sino otros países también. En ese sentido, ¿qué respuesta se puede tener a ello, ¿no? ¿Es una excusa para una probable intervención? Bueno, es como le decía anteriormente, revisemos qué es lo que ha pasado con las ayudas humanitarias en Irak, Libia, Siria, Yugoslavia, qué ha venido después de eso, ¿me entiende? Nosotros no queremos como venezolanos y como juventud venezolana no queremos una intervención militar en Venezuela. De paso, no está siendo aprobado, ni siquiera por el Consejo de Seguridad de la ONU, ni siquiera por la Organización Nacional de Naciones Unidas. ¿Entiendes? Entonces, nosotros somos un pueblo soberano, nosotros somos un pueblo libre e independiente y la Constitución nos lo dice. Bueno, vamos a hacer una pausa, Domiciano, y retornaremos enseguida para seguir conversando con Domiciano Graterol, quien es constituyente integrante de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, seguimos conversando con Domiciano Graterol, quien es integrante de la Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a otro tema, Domiciano. Por ejemplo, se ha hablado mucho de cualquier decisión que ustedes en la Constituyente puedan tomar alrededor del papel que tiene la Asamblea Nacional como tal. Se ha hablado muchísimo de una probable incluso disolución y un adelanto de elecciones parlamentarias. Eso se ha hablado, lo ha mencionado desde el presidente de la Constituyente hasta el propio Nicolás Maduro. ¿Hacia dónde vamos encaminados en ese sentido? ¿Habrá una decisión pronto alrededor del tema? Hasta los momentos nosotros estamos en debate, estamos verificando, estamos consultando al pueblo. Pero una comisión especial, presidida por Darío Vivas, en fin. Está integrado también por los vicepresidentes de comisiones, donde estamos consultando al pueblo sobre la situación. ¿De qué forma de la Asamblea Nacional que están en desacato? Estamos conversando, estamos yendo a instituciones, estamos convocando al pueblo. Estamos viendo también cuál es la percepción del pueblo, si el pueblo está consciente y está de acuerdo en hacer el llamado a las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente está toda la facultad de hacer el llamado a la convocatoria de elecciones. Claro, esto haría sin duda alguna el tema, el momento político mucho más crítico, ¿no? Un adelanto, porque los factores de la política opositora acá y factores internacionales los que están promoviendo son unas elecciones presidenciales. Claro, pero cuando la institucionalidad se rompe por el desacato de la Asamblea Nacional, si ellos quisieran entrar en una institucionalidad, en una legalidad, ya ellos fueran salido del desacato, ¿no? Fueran hechos lo reglamentario. Y también tenemos un presidente de la Asamblea Nacional, como es Juan Guaidó, autoproclamándose presidente de Venezuela, y también no cumple ni siquiera los requisitos como los establecen los artículos de la Constitución. Ahora, ustedes tienen el propósito, al final de cuentas, alrededor de esa consulta que realizan, el propósito de aprobar, digamos, el adelanto de elecciones parlamentarias. El presidente de la Constituyente lo ha dado casi que como un hecho, ¿no? Bueno, eso está llevando su curso. Según el momento que se vaya a tomar la decisión, se hará anunciado por el propio presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Ahora,
¿Tú no crees que hay posibilidades en algún momento, dado el nivel de confrontación interna, que se abran espacios? No en la formalidad que lo plantea Maduro, del diálogo, retornar, en fin, porque hay mucha desconfianza de la contraparte, pero sí de entrar en un proceso de negociación para tratar de buscar la manera de entenderse entre sí los venezolanos del espacio político nacional. Es que el presidente Nicolás Maduro ha hecho muchos llamados al diálogo e incluso le hizo la petición al Papa. El Papa dice, si la oposición está de acuerdo con el diálogo, nosotros vamos a estar en una mesa de diálogo. Sí, lo que pasa es que la oposición tiene temor de que pase lo mismo en la República Dominicana. No ha ido o sea, no le ha respondido ni siquiera al Papa. Ya hay una clara de que no están buscando el diálogo. Que no hay diálogo. Ellos quieren gobierno de transición y elecciones presidenciales. Ellos lo que quieren es tomar el poder a cuesta de lo que sea. Y lo decía el mismo Guaidó. O sea, al costo de lo que sea, ellos van a tomar el poder e intentarán tomar el poder. Pero Venezuela cuenta con una juventud que está dispuesto a defender el país, una juventud. Nosotros le hacemos el llamado a todos los jóvenes, yo como joven le hago el llamado a todos los jóvenes de Venezuela, inclusive los que nos adversan políticamente, a sentarnos y hablar un diálogo franco, verdadero, de amistad y de hermandad. ¿Aceptarían un gobierno de transición? No, porque ya tenemos un gobierno totalmente legítimo y constitucional, que es el presidente Nicolás Maduro, hasta el 2025. Ahora, ¿ustedes creen que hay ciertamente, y hablando de forma objetiva, el propósito de que si no se llega a ningún acuerdo, lleguemos a una especie de intervención militar foránea? Esperemos que no. Esperemos que no. Nosotros como revolucionarios, como venezolanos, como bolivarianos, no claro, porque no es un asunto nada más del gobierno y de los militantes del partido del gobierno, es del país. No pensamos nunca en una intervención militar, pero nos preocupa. El gobierno habla mucho de eso. Nos preocupa. Claro, nosotros nos estamos preparando, ¿no? Si quieres la paz, tienes que prepararte para defenderla, ¿no? Y para mantenerla. Nosotros somos un país, gracias a Dios, que siempre hemos mantenido una juventud y siempre hemos estado a la vanguardia. Nosotros, por nuestras venas corre sangre libertadora. Y hemos corrido a los imperios que han intentado mantenernos como colonias en Venezuela. Ahora, ¿ustedes creen que es solo, si eso, la verdad que uno cuando maneja estas cosas y se plantea hipótesis de ese tipo, bueno, uno espera que no ocurra ciertamente, porque sería terrible para el país en ese sentido. Ahora, eso no sería solamente si llegara a ocurrir una presencia militar de Estados Unidos, por lo que se intuye, ¿no? Y lo que se expresa en forma clara y abierta, podrían participar otros países, otros gobiernos, otros ejércitos. Claro, hay que leer la historia guerrerista de los Estados Unidos. Estados Unidos cuando ha invadido a países ellos solos han salido derrotados. Estados Unidos está tratando de utilizar a los colombianos para ver una confrontación colombo-venezolano, los mismos hermanos de la América toda, ¿no? Está tratando de utilizar a los demás países para que intervengan de manera terrestre. Porque aérea no van a poder. Nosotros tenemos una batería antiaérea demasiado buena y demasiado efectiva. Y ellos lo saben. ¿Me entiendes? Y nosotros estamos apostando y siempre vamos a hacer la apuesta a no tener una confrontación con ninguno de los países hermanos. Ahora, ¿cómo buscar los caminos de un entendimiento? Te voy a renovar la pregunta, porque es que llega un momento... Un país no puede vivir así, Domiciano, en una permanente confrontación. Eso desgasta y acaba con una nación. Es que nosotros hemos hecho el llamado, sí, por lo menos. No nos fuimos a unas elecciones de gobernadores donde participó la oposición, donde Acción Democrática logró 4 gobernaciones, donde la misma gobernadora del estado Táchira advierte de las intenciones de Guaidó de una intervención militar. Está manteniendo una postura y no es revolucionaria, es Acción Democrática, ¿no? Pero como ella mantiene una postura, pues digámoslo de alguna manera, nacionalista en contra de una intervención, allá están personas de la oposición atacándola, ¿entiendes? Entonces nosotros vamos a seguir con los brazos abiertos llamando al diálogo, donde ellos quieran sentarse, con las instituciones que quieran. En Montevideo, Uruguay está llamando un mecanismo de diálogo. ¿Ves? También pudiéramos utilizar esa herramienta.
Bueno, vamos a ver qué pasa, que no ocurra lo peor, es lo deseable en estas circunstancias. Bueno, te agradezco mucho, Domiciano, que hayas compartido acá con los televidentes de la primera emisión del noticiero de Televen. Nosotros hacemos una pausa. Al regreso, arte y espectáculos en lo actual.